Bienvenido al podcast de One Seven, mi nombre es Espinosa. En esta ocasión tenemos un nuevo invitado de lujo, con nosotros Miguel Dadario, un experto en coaching ontológico, autor de uno de los libros que en lo personal me ha influido muchísimo, me ha ayudado bastante, sobre todo a mejorar temas de mi personalidad, en temas sobre liderazgo, en gestión empresarial, incluso para usarlo, aplicarlo en mi propia empresa. Miguel, qué gusto que estés con nosotros, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Gracias por invitarme a este podcast y me encanta que hayas leído el libro, que te haya sido útil y eso es lo más importante porque bueno, hubo mucha gente, tuvo muy buenas críticas y ha habido muy buenos comentarios al respecto. Y a mí me pone muy contento que a la gente le sea útil, ¿no? Eso es lo más interesante de todo. Claro que sí, Miguel. Y vamos a tocar este tema del coaching ontológico. Básicamente es un tema bastante nuevo, a mí me ha parecido bastante nuevo. Y hay tanto por abordar, Miguel, y tantas preguntas por hacerte, que yo quiero arrancar con una que para mí es esencial, ¿no? Y supongo que para todas las personas que nos están escuchando va a ser igual. ¿Qué es la ontología, Miguel? ¿Y qué no es la ontología? Bueno, sobre todo hay que entender que la ontología es una ciencia muy nueva y que se encarga de observar y analizar el comportamiento humano. Es decir, su yo interior, su esencia. Y para ello tiene un basamento de tres pilares, que son las emociones, los pensamientos y las actitudes. Son los tres pilares fundamentales de la ontología. Pero su labor como ciencia no es producir algún cambio, sino simplemente observar. Pero de esto nace algo que se llama coaching ontológico. Ya sabemos que coaching es entrenamiento. Y entonces el coaching ontológico trabaja para producir cambios en las personas. ¿A través de quién? De un coach. Y para ello tiene como base fundamental estos tres pilares que había mencionado, ¿no? Emociones, pensamientos y actitudes. Hay que tener en cuenta que hay que trabajarlo. Es decir, no es una cosa de que yo leo, por ejemplo, como tú has leído el libro, y eso me va a producir un cambio, sino que, como tú sabes, el libro tenía ejercicios, había prácticas, había que hacer cosas para producir una pequeña transformación. Entonces, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y es que la persona interesada en el coaching o que lo quiera descubrir, tiene que tener ganas de producir un cambio en su vida, de salir de esa rutina de yo no puedo, no me sale, ¿no? Es decir, esa negatividad, cambiarla y convertirse a través de los ejercicios. Eso es, el entrenado se llama coaching. Ya sabemos que esto es una terminología inglesa, francesa. Entonces, si alguien tiene algún problema o algún tipo de inconveniente en su vida o en lo que fuera de su vida, en cualquier ámbito, el coaching lo puede ayudar, sobre todo en la faceta ontológica. Hay una parte importante que se agrega a estos tres elementos fundamentales, que son cuatro factores, y estos sí son muy nuevos, muy nuevos. De hecho, en cualquier ámbito, por ejemplo, en la docencia o en la medicina, se aplica todo el tiempo cuando estamos en un tratamiento con personas. Ellos son empatía, Correcto. asertividad, inteligencia emocional y habilidad social. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Es decir, voy a hacer una síntesis de cada uno para que se entienda, ¿no? Es decir, me pongo No, en el claro, lugar de claro. otro y, claro, y comprendo al otro, ¿no? Es decir, entiendo lo que le está pasando. Si soy un vendedor y tengo un cliente que me está haciendo un reclamo, tengo que ser empático, no me puedo poner en contra. De hecho, aplicando estos cuatro elementos, mi economía o mis ventas o mi negocio puede funcionar mucho mejor. De hecho, funciona mucho mejor. Asertividad con S, no con C. Asertividad, que es lograr un equilibrio. Ni soy pasivo, ni soy agresivo. Luego, inteligencia emocional. Controlo mis impulsos emocionales y reflexiono. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? Entonces, tengo como un autocontrol, un regulador interno que me dice, no lo debo hacer por tal razón, ¿no? Es decir, pensar con el corazón sería, ¿no? Y la habilidad Claro. social, que es el resumen de todo lo anterior, ¿no? Es decir, tengo habilidad social, sé tratar a la gente, es decir, estoy aplicando los tres elementos anteriores para poder, digamos, por ejemplo, si fuera un vendedor, tratar de vender ese producto, ¿no? Es decir, yo tomo un ejemplo de venta, porque en definitiva, en un sistema capitalista,
todo es venta, ¿no? Es decir, incluso mi odontóloga, que es cubana, me dice, no, pero no son clientes, son pacientes. Le digo, lamentablemente estás vendiendo algo, porque aunque no le guste la terminología, está vendiendo algo, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. ¿para qué me sirve todo esto? Para lograr evitar confrontaciones. Es decir, si logro evitar confrontaciones, yo he viajado por algunos países de Latinoamérica y de Europa, me he encontrado con gente que no sabe reaccionar. De hecho, a veces el estrés mismo me hace perder el control y me olvido de la ontología. Entonces, eso es lo más importante. Perfecto. Miguel, ¿qué has aprendido hasta la fecha en tu vida acerca de esto de ontología? Más allá de la definición que nos ha facilitado sobre el concepto, más allá de decir, ok, estas son las bases que tiene, a vos como persona, ¿qué te ha dejado en tu vida la ontología? La ontología siempre ayuda a uno a estar bien con uno mismo. Eso es lo más importante. Yo no Claro, puedo, digamos, estar bien con los demás si no estoy bien conmigo. claro, Sería una hipocresía total, es decir, una mentira que a la larga me produce enfermedades, porque obviamente lo emocional y lo mental va a influir sobre las enfermedades, ¿no? Es decir, si soy una persona agresiva y maltrato a todo el mundo, tarde o temprano me va a afectar a mí mismo, ¿no? Me va a dar un infarto, me va a agarrar una enfermedad terminal, es decir, esas son consecuencias emocionales mentales. Entonces, eso es importante. Pero una de las frases que yo escuché es decir, yo nací así y no voy a cambiar, me ha influido porque yo digo, ¿por qué no puedo cambiar? Es decir, yo nací así, ok, y en un entorno determinado, ¿y por qué no puedo cambiar? Lo he escuchado en muchos escritores americanos que dicen, no, uno tiene que cambiar, a pesar del entorno, incluso a pesar de la genética, decía uno. Y eso es así, es decir, es verdad, porque es las ganas de cambiar lo que uno lo va a empujar a cambiar, ¿entiendes? Aunque parezca redundante. Es decir, claro. exacto, es decir, cuando uno encuentra un equilibrio entre estos pilares que yo mencioné y cuando uno trabaja y hace prácticas para lograr ese equilibrio, entonces a partir de ahí es cuando empieza a sentirse bien con uno mismo, ¿no? Es decir, si yo voy a hablar con alguien, lo que sea, a comprar un supermercado y la persona me atiende mal, entonces yo tengo que lograr el equilibrio, tengo que llevar a esa persona que se dé cuenta que está obrando o está actuando mal, ¿se entiende? Eso es Claro que importante. sí. Sí, por supuesto. No, claro que Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Claro. Miguel, claro, porque, pregunto. sí, 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 adelante, por pregúntame, favor, Miguel, adelante. No, pregúntame, yo tengo, pregúntame. tengo, tengo una consulta con esto, Miguel, ¿qué te voy a iniciar carrera en esto, Miguel? ¿Ha sido a través de tu experiencia profesional, experiencia personal, es una mezcla de ambas? Sí, yo empecé a como una búsqueda a partir de lo que te comentaba anteriormente y yo me Claro, preguntaba por qué la gente se perfuma, se arregla, se compra zapato nuevo, ropa nueva, ¿no? Nos ponemos elegante y todo lo demás y no hacemos lo mismo con las emociones, pensamientos y actitudes. O sea, ¿por qué pensamos que ser agresivo está bien? ¿Por qué si yo no me pongo desodorante y tengo olor a transpiración, sé que está mal, ¿no? Socialmente me van a despreciar. Si no me lavo los dientes, tengo olor a aliento, mal aliento. Entonces, ¿y por qué no es lo mismo con las emociones? Si yo soy un tío agresivo, o sea, sí soy mal mirado por determinada gente, pero si sigue existiendo la agresividad cotidiana, es porque hay algo que se está aceptando, ¿no? Es decir, porque no, porque soy así y no puedo cambiar. No, eso para mí es mentira. Es decir, uno tiene que trabajar. Y entonces fue lo que yo hice, ¿no? Es decir, yo me crié como cualquier persona y a partir de empezar a descubrir que se puede cambiar y de leer cosas muy interesantes, empecé a darme cuenta que podría cambiar. Entonces, uno de los ejercicios que van a aparecer en un nuevo libro que se llama Educación Ontológica son ejercicios de autoobservación. La autoobservación es fundamental. Es decir, observar lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, si nadie me dice nada, pero ¿por qué no usar mi inteligencia para eso? Para decir, a ver, yo estoy tratando mal a una persona. Entonces tengo que usar la autoobservación. ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces eso es importante en el entrenamiento para las diferentes situaciones y lograr objetivos positivos. ¿Sí? ¿Se claro. entiende? Sí, 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 claro, es claro que decir, sí. sí, 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 sí. Es decir, Ok, es un trabajo que, por eso digo que esto es muy nuevo, y yo tengo la teoría de que estamos acostumbrados a que el marido golpeador, no estoy hablando de los años 30, ¿no? Se lo ocultaba, ¿no? Es decir, todo el mundo se callaba la boca, el marido maltrataba a la esposa
Y eso hoy no se aceptaría, ¿no? Si ya sabemos cómo el mundo ha cambiado en ese sentido. Pero en esa época se aceptaba. ¿Y por Claro, qué se aceptaba? Porque no existía la ontología. La ontología, como te digo, es muy nuevo. claro que sí. No, y fíjate, una cosa que me llama la atención sobre todo es realmente te orienta a la evolución del pensamiento, ¿no? Sobre todo del pensamiento intrapersonal, de ver hacia uno mismo, ver hacia tu autocontrol, hacia tu autoconocimiento para poder convertirte en una mejor persona. Esa parte me parece fantástica, Claro, Miguel, y me alegra sobre todo que nos has comentado acerca de este nuevo libro que me parece que es una continuación de tu primer trabajo de coaching sí, sí, ontológico. tiene que ver con una continuación porque además tiene más ejercicios, pero tiene muchos ejercicios de autoobservación. Porque el coaching ontológico hay ejercicios, pero son más prácticos. Y una de las cosas más importantes del coaching son las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas, que siempre yo pongo 100, en este caso también voy a poner 100, son preguntas que me hacen reflexionar. Es decir, porque a veces nosotros no reflexionamos, actuamos sobre la marcha, ¿no? Sobre el Claro, cotidiano, lo diario, y no nos damos cuenta que por ahí existe otra visión, otra forma de ver las cosas. Entonces muchas veces tenemos amigos o gente que nos dice, no, pero ¿qué tal si lo haces así? Y te cambia la visión. Entonces tú dices, no es mala idea. Entonces acá lo mismo, las preguntas poderosas son preguntas para uno decir, bueno, a ver, ¿por qué no hacerlo de esta manera? ¿No? Entonces, esa posibilidad de realización, claro. de actuar de otra manera, me está llevando a la reflexión tanto mental como emocional. Ese es el objetivo de las preguntas poderosas. Por supuesto. Miguel, ¿qué obstáculos te has encontrado implementando coaching ontológico? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has percibido, con el cual te has encontrado? Sobre todo, yo tuve un alumno que tenía que aprobar una cantidad de asignaturas, muchas, y me encontré que el entorno, porque yo cuando tengo alguna persona, algún coachí o algún entrenado, lo primero que hago es tener una charla de media hora, una hora, y que me cuente su historia. Entonces él me contó que en su casa él era descalificado, o sea, era creído como un supervago, o sea, lo consideraban un supervago. Y en realidad la persona era muy inteligente, muy inteligente. Lo que pasa es que el entorno se influía sobre esta persona, ¿no? Es decir, su padre venía de una separación, se volvió a casar, bueno, a juntar, bueno, y había una cosa de me interesa poco lo que él hace. Entonces, yo me senté con él en un lugar neutral, ni en su casa ni en la mía, y le pregunté para qué quería probar. Y me dijo que necesitaba obtener un título para poder trabajar. Es decir, que la motivación existía. Eso es lo importante, encontrar la motivación. Entonces yo le puse como un ultimátum para sacarlo de la costumbre de hacer lo que quería en su casa. Si vienes a estudiar, le dije, yo seguiré contigo hasta el final. Pero si vienes a perder el tiempo, doy por terminado el entrenamiento. Entonces él se quedó mirándome y me dijo, no, no, yo voy a probar. Entonces la persona aprobó todas las asignaturas. Es decir, en 3, 4 meses aprobó todo. También le dije que hablara con el profesor, le dije que demostrara que estaba estudiando, que era como una estrategia de habilidad social. Es decir, que él iba a demostrarle a su profesor que él estaba estudiando. Entonces, de esa manera, el profesor lo iba a considerar. Mi objetivo Ok, era que emocionalmente y mentalmente se alejara de esos hábitos a los que estaba acostumbrado. Entonces, y lo logré, porque cada vez que venía, él se ponía como otro traje, ¿no? Es cuando yo le dije, cuando tú vas a tu casa, tú te pones un disfraz. Cuando vienes conmigo, te pones el disfraz de vengo a estudiar. Entonces, eso es, luego creará el hábito y quizás aprenda algo más y luego se desarrolle. Eso ya queda en cada persona. Pero claro. ese es el punto más crítico, encontrarme con gente que socialmente está rodeado de gente que lo descalifica, lo subestima, que es muy común eso en muchos lugares, y la persona no tiene interés, pierde el interés, hasta que aparece alguien y lo pone, ¿no? Esa es la función del coach, es decir, tratar de encaminar a la persona para que logre su objetivo, eso es Claro. importante.
¿Qué peso crees que tiene realmente el entorno? ¿Te parece que es el factor más determinante en el Mira, comportamiento de una persona? yo escuché una vez a Deepak Chopra, que es un autor muy conocido, es un médico hindú, que dijo, si tú estás en un trabajo y te maltratan, o hay mucho estrés, o hay mucha toxicidad, o sea, mucha gente tóxica, y tú no puedes cambiar eso, te tienes que ir. Entonces, yo eso lo aplico, ¿no? De muchas maneras. Si yo estoy en un entorno que no es conveniente, tengo que tratar de cambiarlo. Pero si no puedo, me tengo que retirar. Porque si no, tarde o temprano, la teoría de las ratas, ¿no? Es decir, si tú tienes dos terrenos y uno está lleno de ratas, sí o sí esas ratas van a pasar al terreno vacío. ¿Entiendes? Dos terrenos Claro, paralelos, uno lleno de ratas, van a pasar sí o sí al terreno vacío. Entonces, sí o sí, la persona que no está intoxicada se va a intoxicar. Entonces, eso hay que trabajarlo y analizarlo, porque también, por eso hay divorcios, ¿no? Si no, no hubiera divorcio, claro. Es decir, cuando uno de los dos, ese es el problema del matrimonio, que uno de los dos empieza a cambiar y empieza a desarrollarse y empieza a transformarse, y la otra persona se queda y lo empuja, y lo tira para abajo para que no cambie, ¿no? Entonces ahí empiezan los conflictos. Eso es así. claro. No, no. Supongo que es parte ¿Verdad? de las relaciones humanas, obviamente. O sea, Sí, sí, es parte de es las un relaciones. poco Claro, natural, sí. ¿no? Sí, pero las personas evolucionan o no evolucionan. O sea, las personas o evolucionan para bien o cambian para mal, ¿no? O sea, hay gente que se pone más agresiva, hay gente que se pone más áspera, más tóxica. Es decir, todo depende. La gente es muy difícil. La mente, decía algún Claro. psicólogo conocido, Freud o alguno de ellos, la mente humana puede ser muy peligrosa. ¿Entiendes? De hecho, una persona puede venir y apuñalarte, ¿no? Digamos, en un extremo, estoy hablando en un extremo, ¿no? Es una situación muy tóxica, una persona muy tóxica, y Sí, si tú claro. enciendes el telediario, todos los días vas a ver, asesinaron a este, asesinaron al otro, mató a su hija, mató a su, ¿no? Entonces, es porque el lado contrario de la ontología es lo tóxico. Es decir, si no me desarrollo ontológicamente, me desarrollo a nivel tóxico. Es decir, me vuelvo una persona agresiva, envidiosa, odiosa. ¿Se entiende? Es decir, no me gusta que hagan esto, no me gusta, posesivo, ¿no? Es decir, es todo lo contrario. Claro, claro, claro. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, Miguel. ¿Crees que a las organizaciones les cuesta adoptar el coaching ontológico? Bueno, en principio porque como es una ciencia muy nueva, es decir, le cuesta incluso aplicar el coaching normal, digamos, ¿no? El coaching de entrenamiento puro y duro. Ya el ontológico es mucho más. Por eso yo explicaba que en Estados Unidos se utiliza mucho más porque se enseña. De hecho, son los americanos los que desarrollaron esta ciencia humana, ¿no? Y ellos ya lo tienen inserto en la cultura. En cambio, en Europa se aplica en algunos cursos, se está aplicando ahora para trabajadores ocupados y de hecho se está utilizando aquí en Europa mucho la palabra empático, ¿no? Tú no tienes empatía, no tienes asertividad. Recién ahora se está aplicando más porque se están dando cuenta que es muy importante para el factor de los negocios. Entonces, es por eso que se está tratando, incluso a la gente que no tiene trabajo, se le dan cursos gratis de coaching, coaching ontológico, mentoring y todo ese liderazgo para que puedan, digamos, volver a salir a relanzarse al mercado y tener un poco más de conocimiento ontológico, ¿no? Eh, Claro. también hay ciertos prejuicios respecto a si es efectivo o no es efectivo el coaching y muchas veces es una cuestión económica. A veces no hay recursos para poder pagar esos cursos porque hay que enseñarlo. Es decir, eso no se aprende de la nada. Es como si aprendiéramos psicología, aunque no es psicología, hay que aprenderlo de esa manera. ¿Se entiende? Fíjate que, sí, fíjate que eso te iba a preguntar, Miguel. O sea, realmente el que nos escucha quizás está diciendo, bueno, entonces esto de la ontología es una especie de psicología. ¿Y realmente es así? ¿No es así? No, en realidad no es una ciencia médica, porque la psicología en definitiva es una ciencia Perfecto. médica.
Pero la ontología o el coaching ontológico no es una ciencia médica, es decir, es una ciencia humana, pero no médica. Es decir, sirve es como una gimnasia, ¿no? Es como la gimnasia para el cuerpo, ¿no? Es como decir, si yo voy al gimnasio, estoy yendo al médico, no, estoy yendo al gimnasio, ¿no? Para hacer un entrenamiento. El médico me puede recomendar. Por eso yo siempre digo, y le digo en el caso de que fuera un menor, y le digo a los padres, o en el caso de que sea una persona, porque a mí me ha llamado mucha gente, y yo asesoro a gente también, y lo primero que recomiendo es que si tenéis un problema psicológico, histeria, o cualquier tipo de esquizofrenia, todo eso, hay que ir al psicólogo. Eso no es para el coaching, no es para la ontología, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces la gente se equivoca y piensa que yo estoy más loco que una cabra y me voy con un coach a ver si me libera de estos problemas, pero no, eso es para la psicología y de hecho también hay para la psicología, ¿no? Por eso hay que diferenciar, pero el coach muchas veces, y yo he trabajado con psicólogos a la par, en algunas escuelas, en algunos centros. Entonces, yo cuando veía que la persona, porque yo di cursos para la agencia antidroga aquí en España, y entonces cuando la persona estaba muy pasada, ya muy dada vuelta, ¿no? Como se dice en Argentina, yo le decía, bueno, mira, es mejor que vayas a ver a la psicóloga para que hables con él. Yo le avisaba a la psicóloga para decirle que iba a una persona que yo sospechaba que tenía algún problema más profundo, ¿no? Y se hacían entrevistas y charlas, bueno, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Eso es. Claro. Perfecto. Miguel, ¿qué le conviene más a las organizaciones? Lo que pasa entre coaching o mentoring. Tengo esta pregunta porque hoy en día la oferta profesional y todo está sonando mucho, mucho y mucho el tema de ser coach de vida, coach de profesión, el apellido que le querrás poner. Pero las organizaciones ahora que están visionando trabajar un poco más su lado emocional, sus habilidades blandas y demás, te pregunto, ¿qué crees que le conviene más a las organizaciones? ¿El coaching o el mentoring? ¿O son situaciones que se pueden complementar? Tal vez nos puedes hablar de eso, por favor. En principio son diferentes, pero van en un mismo sentido, es decir, ambas dos tienen como objetivo justamente eso, lograr objetivos determinados. La diferencia está que el coaching nace desde cero, es decir, el coach tiene que descubrir, empujar y recomendar a través del resultado de su análisis el camino que habrá de seguir el coachee, ¿sí? O en este caso una empresa, bueno, los empleados. Entonces va un coach y explica cómo tienen que trabajar, cómo tienen que hacer las cosas. Es muy genérico, ¿no? Para gente recién llegada, gente que está siendo aprobada en determinados trabajos, pero pueden ser directivos o empleados. Entonces eso es importante. El coach es genérico. Es para alguien que recién empieza o para alguien que no, vamos a suponer un caso particular, un alumno que quiere seguir una carrera y no sabe. Entonces el coach lo que hace es una entrevista y lo va, digamos, arrimando hacia el objetivo que quiera lograr, es decir, qué quiere estudiar, qué carrera, qué es lo que te gusta, electricidad, filosofía, ¿no? Entonces, más o menos, de acuerdo a un cuestionario, lo descubre. Pero el caso del mentoring, que significa mentoría, que es un mentor, un instructor, mentor e instructor son sinónimos, viene preparado para determinados temas puntuales, ¿se entiende? Es decir, que le va a servir a la empresa para determinadas personas, sobre todo para CEO o gente o Sí, sí, gerentes, gente que tiene ya un cargo determinado, como un directivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si el directivo tiene que lograr una producción determinada, un mentoring es alguien que ya sabe del tema y le va a explicar cómo lo tiene que hacer, claro. ¿entiendes? O cuáles son los pasos que tiene que dar, los métodos y los sistemas que tiene que usar para lograr ese objetivo, ¿se entiende? Entonces, a la pregunta que tú me haces, ambos serán convenientes, ¿sí? En diferentes momentos, circunstancias y necesidades que tenga la empresa.
únicamente hay que analizar cuándo aplicar cada cual y qué tiempo. Es decir, no voy a aplicar un mentoring Sí, sí. para alguien que recién entró a la empresa, ¿me entiendes? No tiene sentido. Es decir, tendría que ser alguien que ya conoce el tema. Si ya conoce el tema, entonces sí. Pero si es alguien que viene a aprender, tú tienes una empresa, no sé, de televisores, entonces tiene que aprender a ensamblar televisores, entonces, bueno, puede ser un pequeño mentoring para que le enseñe a ensamblar rápidamente, pero él ya tiene que tener experiencia. Si no tiene ninguna experiencia, entonces viene un coach y le pregunta, ¿no? ¿Te gusta ensamblar televisores? ¿Te gusta? Entonces tiene que descubrir, ¿no? ¿Te das cuenta de la diferencia? Más o menos. O sea, Claro, uno es sí, sí. para No, genérico no, no, y el está mentoring es para clarísimo. ya especializado. O sea, para alguien que ya tiene el puesto, digamos, y que viene el mentoring en el mentor y le dice, mira, tienes que hacer así, así, así. Ok, el otro ya sabe de qué está hablando. Lo único que le está enseñando es un método de cómo hacerlo. ¿Sí? Claro. No, no, clarísimo. Y fíjate que me alegra que hemos tocado ese Mm. tema, porque a veces la percepción que yo tengo es que muchas veces se confunden, se piensan que son iguales y realmente son términos que se complementan, pero que cada uno tiene su momento, como lo decía claramente. Fíjate, Claro, Miguel. sí, sí, sí. Por eso el mentoring es mucho más especializado. Es como, no sé, es como, imagínate, para llevarlo a un plano más de campo, un electricista normal y un electricista especializado. ¿Entiendes? O sea, los dos son la misma rama, pero uno Claro, va a hacer trabajos más complejos, el especializado va a hacer trabajos muy complejos, y el normal, digamos, el soldado raso, el electricista raso, va a hacer trabajos básicos. Bueno, acá un poco lo mismo. El mentoring es el especialista y el coaching es el básico, el elemental. ¿Entiendes? ok, correcto. Claro que sí. Miguel, vos como un profesional te moves Hola, hola, en Europa, hola. como en Latinoamérica, para Ah, 2021. ¿Me escuchas? sí, ahora sí. Me escuchas? Eh, Ah, ok. Vale. sí, sí, se escuchó. Bueno, esa proporción es variable, porque en Latinoamérica el factor económico, político, va a incidir sobre el bienestar de la población. En este caso voy a considerar la Claro, pirámide de Maslow. Mucha gente la conoce, si no, en Google la podéis encontrar, ¿no? Digo, para los oyentes, pirámide de Maslow, MASLOW, donde en su base indica que para seguir creciendo es necesario tener resueltas las necesidades básicas. Es decir, tengo que tener alimentos, vestimenta, vivienda, trabajo, resuelto, mínimamente, ¿no? Es decir, así claro, viva en un lugarcito modesto, pueda comer bien, más o menos bien todos los días, o sea, tengo que tener resuelto eso y tener un trabajo mínimo. Y eso en la mayoría de los países, sobre todo ahora con la pandemia, no se cumple, ¿no? Por tanto, si no se soluciona esa cuestión económica, es difícil pensar en una educación ontológica. Entonces, muchos filósofos dijeron en sus teorías de un hombre puede pensar en filosofía cuando tiene resuelto su alimento, ¿no? Es decir, es así. Es decir, nadie va a estar pensando en filosofía si no tiene para comer, obviamente. Entonces, claro, tomando en cuenta que el tren de la economía siempre viaja sobre dos vías. Una vía es la educación financiera y la otra es la educación ontológica. ¿Cómo me comporto frente al mundo? Es decir, si yo soy un loco, yo soy una persona muy agresiva, voy a tener muchos problemas con la economía, ¿no? Es decir, que si soy emocionalmente impulsivo, nunca podré diferenciar entre gastos e inversiones, entre activos claro, o pasivos, por ejemplo, ¿no? Porque si tengo que estudiar, primero tengo que estudiar y luego tengo que cambiar, o sea, mejorar mi situación ontológica. claro, por Además, en supuesto. Latinoamérica hay una expansión del colectivismo. Con esto quiero decir que hay una cosa de que se pierde la libertad individual y la ontología requiere del trabajo individual. Es decir, no el individualismo, no hay que confundirse. No es el individualismo, el egoísta, no, no, sino la individualidad, el desarrollo propio, la autoobservación, ¿no? Es decir, eso me va a producir el desarrollo de la ontología, de los tres factores que yo mencioné, emociones, pensamientos y actitudes. Entonces, como todo Claro, se socializa, yo veo que en Latinoamérica todo se está socializando, pero de una manera poco ontológica, más tóxica que ontológica, con determinado grado de agresión y todo lo demás. Entonces, va a ser muy difícil que se produzca el desarrollo. Pero eso no quita que haya gente que
que lo haga por su cuenta, ¿no? Obviamente. Es decir, una persona puede, digamos, desarrollarse aún en el entorno. Si una persona lo quiere hacer, lo va a hacer. ¿Sí? Y en el caso sí, en el caso de Europa, existe el estado de bienestar, que no hay inflación y todo demás. La moneda es más fuerte, pero aquí, como es un club de ricos, la economía funciona mejor. Y eso le da, de acuerdo a la pirámide de Maslow, un mayor desarrollo. Por tanto, la ontología es más fácil de aplicar. Eso no significa que se aplique en un alto porcentaje, pero sí se aplica. La gente trata de mejorar, además porque se da cuenta que el desarrollo ontológico va a incidir en el desarrollo económico, que es lo que a la gente más le interesa, ¿no? Ese es el Claro. tema. Y Sí. fíjate que me surge, obviamente, quizá tengan esta duda también las personas que nos están escuchando, y es esta ontología, tanto coaching o a través de mentoring, ¿es una relación uno a uno con la persona entrenada o puede ser a nivel de grupo? No, sí, se pueden hacer cosas en grupo. Hay ejercicios que pueden ser en grupo, pero por ejemplo, si tú quieres hacer las preguntas poderosas, son individuales. ¿Entiendes? Porque las preguntas poderosas, si yo te pregunto, si yo le pregunto al grupo, ¿qué quieren hacer de la vida? ¿Qué quieren hacer en su vida? Cada uno me va a responder de manera diferente. Uno me va a decir que Correcto. quiere ser médico, pero que no puede, aparte porque yo ya lo he probado, ¿no? Es decir, Claro. porque yo, por ejemplo, una de las preguntas poderosas que hay, y que son muy complejas, es ¿por qué no haces en tu vida lo que te gusta? Y entonces, ¿qué me responde la gente? ¿O qué me respondían? No, pero es difícil, pero hay que tener dinero, no se puede porque yo tengo hijos, no puedo porque yo estoy casado, no puedo porque no tengo una casa grande. O sea, la gente empieza a encontrar excusas, porque es una pregunta muy fuerte, muy poderosa. ¿Y por qué es Claro. poderosa? Porque la mayoría de la gente no trabaja en lo que le gusta. O sea, trabaja en lo que le da el billete todos los meses, y si yo todos los meses cobro un salario, no hago lo que me gusta. Entonces, eso produce mucha frustración también. O sea, es un Claro. encadenamiento. Porque luego viene la siguiente pregunta que dice, ¿y no te sientes frustrado por eso? Y claro, también es una pregunta individual, ¿no? Porque ya las respuestas no son colectivas. O sea, lo colectivo puede funcionar si tú haces ejercicios físicos. Por ejemplo, si hacemos ejercicio de respiración, caminatas con respiración, entonces sí, eso se puede hacer en grupo, pero lo que tiene que ver con lo mental, ¿no? con el análisis, es individual. ¿Entiendes? Ok. Además, Perfecto. tú tienes que entender una cosa, Antonio, las personas, cada persona es un desarrollo individual, o sea, ha tenido vivencias individuales. Es decir, ha tenido padres agresivos, ha tenido padres amorosos, ¿se entiende? Ha tenido hermanos, ha sufrido bullying, no ha sufrido bullying, ¿me entiendes? Entonces, cada uno tiene una historia diferente, por eso no se puede tratar en grupo. Yo no podría hacer coaching en grupo Claro. en ese nivel, ¿no? O sea, en el nivel individual, en el nivel del desarrollo individual. ¿Se Ok. entiende? No, no, perfecto, Miguel. La idea de esa pregunta es que quede claro de que no es como que armemos un grupo gigantesco y vamos a darle coaching ontológico. No, es más un producto individual, es más Sí, 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 algo personal. claro, la ontología sí, pero si tú das coaching general, coaching personal, o sea, o general para empresa, entonces tú puedes decir, bueno, señores, yo soy el coach de la empresa y vamos a analizar algunas cosas. Tenemos que lograr una producción tal y tal. Tenemos que trabajar así, cumplir el horario. En este caso sí, porque ya no es coaching ontológico, ¿me entiendes? Es coaching laboral, ¿sí? Entonces, lo que tienes que lograr es que cumplan el horario, que Correcto. sean eficientes, que logren la productividad, es decir, que sean buenos compañeros, que no haya bullying, que no haya, ¿se entiende? Es decir, que dejen limpio el comedor, que los baños estén bien, bueno, toda una serie de cosas que Claro. son comunitarias, ¿sí? Pero no es coaching ontológico. El coaching ontológico es Sí, puro, no, no. es exactamente, es muy, muy, muy Excelente. personal. Perfecto. No, me encanta que se haya dejado claro ese punto, fíjate, Miguel, porque a veces tiende mucho a confusiones y creo que ahora hay una visión muchísimo más clara. Miguel, ¿qué ventajas crees que tienen las organizaciones que han implementado coaching en estos momentos de crisis?
Yo creo que siempre las organizaciones, y tomo como ejemplo los países desarrollados, por ejemplo, no voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a Italia. Por ejemplo, Ferrari, la compañía Ferrari, utiliza mucho el coaching, ¿no? El coaching y el coaching ontológico. Entonces, eso mejora la producción, la gente se siente más contenta. Es decir, se siente como en un grupo donde es recibido, donde es acogido y además le da las pautas para que pueda saber vender, saber relacionarse, tener empatía con los jefes, con los empleados, saber negociar a través de la habilidad social, ser asertivo con los clientes y subalternos, usar la inteligencia emocional y no ser tóxico con los demás compañeros o con su jefe o los jefes con los empleados. Es decir, todo eso va a hacer que la empresa tenga a la mañana, que no vaya la gente y diga, hoy me tengo que empezar a trabajar de nuevo, ¿no? Es decir, porque yo lo he escuchado, es decir, o que diga, digo, que estén mirando el reloj, no veo la hora de irme, estoy cansado de este trabajo. Entonces, se crea, como, claro, se crea un ambiente de camaradería donde la gente empieza a tener ganas de ir, ¿no? Es decir, me ha tocado de todo, ¿no? En la vida siempre me toca de todo. Y entonces, cuando estás con gente que es amable, que es agradable, que trabaja bien, que te pregunta cosas, entonces hay una cosa pues ahí voy porque están trabajando bien, ¿no? Me dan ganas de ir. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas han quebrado por eso, porque no usan el coaching, porque no creen, y algunas están sobreviviendo, ¿no? También cambiar el rumbo es importante, cambiar las pretensiones y los objetivos. Si no puedo lograr esos objetivos, cambiarlos, ¿no? Bueno, si quería hacer 1000, bueno, no puedo hacer 1000, tengo que hacer 500, bueno, hago 500, empiezo con 500. Es decir, ir mejorando esa situación, pero el coaching siempre le va a dar la mejoría a la empresa. Porque primero que uno cambia la visión, o sea, se da cuenta que es una persona que se relaciona con personas. Cuando uno va a empresas que son cerradas, por definirlas de alguna manera, o tóxicas, uno va con los ojos cerrados, como un kamikaze. Es decir, va, trabaja, cumple el horario y sale, ¿no? Se saca la ropa. Es un autómata. Claro. Exacto. Es decir, por ejemplo, que haya empresas como el buscador famoso, donde la gente tiene lugares de recreación, donde puede pasar un rato, ¿no? Mientras haga su trabajo, puede ir a tomarse un refresco, a tomarse una, ¿no? Eso es importante. Eso es importante. Antes no existía. Si hablamos en los años 30, no, en 1930 no existía eso. El trabajador entraba, trabajaba como burro y salía. ni soñar que, claro, ni soñar que hubiera un coach. Eso era de maricones, por decirlo de alguna manera. Claro. Diría un jefe tóxico, ¿no? Diría eso. Claro. Ese enfoque en los resultados de hoy, oye, da los resultados en tu trabajo, pero también date un tiempo para poder hacer, para no estar 8 o 9 horas haciendo un trabajo y un trabajo y un trabajo y un trabajo. Hoy tiene un peso bastante importante y definitivamente hoy se entiende como parte de esa nueva visión empresarial de las organizaciones de ver al colaborador más como alguien creativo, alguien que aporta a través de resultados y no solamente alguien que tiene que pasar 9, 10 horas trabajando y trabajando sin parar. Claro, vos fíjate una cosa, por ejemplo, hay empresas que ponen música. Antes poner música era una locura. Era, no sé, voy a usar una palabra subversivo, ¿no? Yo tengo unos amigos que tienen hostales y yo le dije, tienes que poner música para que la gente cuando ve te escuche música. Y además te relaja a ti. Es decir, porque el estrés de la relación humana siempre va a producir un mínimo de estrés. Por eso hay ejercicios de respiración también, ¿no? Que son importantes. La respiración, practicar la respiración es muy importante. Respirar profundamente, ¿no? Eso relaja y alivia el estrés. Si soy una bola de nervios, tarde o temprano termino enfermo. Y entonces la música ayuda a eso. Y en las fábricas, en las empresas donde se hace factoría, la música es importante. Porque relaja, la persona está pensando, porque una persona que trabaja manualmente haciendo, ¿no? Trabajo como los chinos, ¿no? Que están todo el tiempo, muy así, muy, claro, muy así, muy maquinal, yo vi vídeos, y ponerle música para que la mente no se atrofie, ¿no? Porque si no, entra en un estado de compresión muy fuerte
y luego llega a casa y no tiene ganas de nada. Claro. O sea, tratar de que la persona se sienta como en casa, ¿no? Que se sienta bien. Ese es el objetivo del coaching, ¿no? Y lograr la producción y además, una de las cosas, lo más importante del capitalismo, que es vender. ¿Me entiendes? Vender, Claro. pero vender bien, no vender estresado, vender bien. O sea, alguien que te dice, mira, esto es así, esto funciona así, que te explique bien. O sea, hay empresas y empresas, ¿no? Claro, por supuesto. Miguel, una organización que quisiese empezar a implementar coaching ontológico, imaginémonos que nos está escuchando algún directivo, algún CEO, y dice, oye, esto del coaching ontológico me interesa, creo que es lo que estamos necesitando en la organización para cambiar, para hacer las cosas mejor. ¿Qué debe hacer? ¿Qué le sugerís que debería hacer? Lo primero que hay que tomar nota para cualquier organización, cualquiera, sea lo que sea, es cuáles son los fallos que tiene. Es decir, cuáles son los fallos de la organización. A partir de este punto, contratar bien con un profesional o bien alguien que sea un directivo muy antiguo o con mucha experiencia o muy preparado, ¿no? Eso hay que buscarlo y a partir de ahí que esa persona se encargue de un programa, un planning para poder desarrollarlo. Es decir, de esa manera se puede hacer un análisis exhaustivo del personal con que se cuenta y buscar si cada cual cumple los objetivos, porque también muchas veces se pone el personal no idóneo a cumplir funciones que no les gustan. Entonces, eso va en contra de la empresa. En ese sentido, y hablo de los americanos porque ellos sí, en este caso, son los que, como dije, los creadores de esta ciencia, de la ontología, o por lo menos los investigadores más profundos. Y entonces ellos esa parte la controlan mucho. Es decir, cuando ven que un empleado no rinde en ese plano, en ese campo que está trabajando, automáticamente le preguntan, lo mandan al coaching y le dicen, mira, ¿tú vienes, te interesa ese trabajo? ¿Te gusta? ¿Te puedo? Si no te puedo... hay un programa de televisión que se llama algo así como El Jefe, ¿no? Algo así. En Estados Unidos se llama The Boss. Y entonces ahí el jefe enseguida se ve que le pregunta, ¿no? Pero usted está fallando en esto, está fallando en eso, quiere que lo cambie, ¿se entiende? Es decir, no se deja pasar eso. Hay empresas que lo dejan pasar, que hacen, como se Claro. dice, la vista gorda, y eso, entonces, si quiere implementar la persona que lo haga, vamos a llamarle coach, aunque no sea coach, o que tenga las condiciones para ser coach, eh, y para hacer un coaching, entonces tiene que encontrar las falencias. ¿Sí? Y las falencias son o los recursos materiales o los recursos humanos. Entonces, en los recursos humanos, como dije, ¿no? Empezar a investigar y a preguntarle qué es lo que está fallando a los propios, al personal. Y en el caso de recursos materiales, bueno, la economía. Eso ya hay que hablar con el Departamento de Economía y ver qué pasa, ¿no? Si no tenemos material y no tenemos esto. Bueno, hay muchas empresas, ahora con esto de la pandemia, están haciendo agua muchos centros médicos del mundo, porque no estaban preparados para esto, ¿no? Entonces, no hay medicamentos, no hay material, no hay camas, no hay esto. Entonces, todo el mundo está desesperado, como los chinos que tuvieron que hacer no sé cuántos hospitales en cuántos días. Entonces, es un poco eso. Okay. Si quiere implementarlo, tiene que ver las falencias primero. ¿De qué campo vienen? Si es el personal o si son los recursos materiales, que son los dos elementos más importantes. Después lo demás Claro. es más simple, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Miguel, si tuvieses que darle la guía, por ejemplo, puedo decir, si tuvieses que darle una guía en 6 pasos, ¿cuáles serían esos 6 pasos para poder empezar esta implementación? Primeramente, el primer paso, lo pienso así rápido, sería contar con un entrenador, como te dije antes, y puede ser Sí, algún sí. directivo, como dije, con experiencia. Luego, darle cursos al personal de perfeccionamiento sobre coaching, si es coaching ontológico o ontológico. Cursos que tengan muchas prácticas y ejercicios, no tanta teoría. ¿Sí? En teoría es un PowerPoint, ¿sí? Unas placas en la pantalla y mucha práctica, ¿sí? Mucha práctica entre ellos y muchos ejercicios. ¿Sí? Si es ontológico, más individuales. Ejercicios serían más individuales. Y Claro. personal adecuado a cada puesto, una efectividad, eso tiene que producir efectividad. Es decir, el personal adecuado es muy importante. Es decir, si pongo gente que no le gusta lo que hace, me va a tirar, me va a boicotear el producto. ¿Entiendes? Si pongo a una vendedora que no tiene ganas de trabajar, entonces me boicotea el producto, me trata mal al cliente.
tengo que reacomodar al personal. Tengo que planificar los objetivos por área. Es decir, de esa manera voy a lograr más eficiencia y mayor calidad. A mediano, a largo plazo, bueno, eso cada empresa depende cómo lo tenga implementado eso. Entonces, tengo que lograr objetivos. Si es de producción, objetivos. Entonces, voy empezando de a poco hasta lograr el objetivo final. Muchas empresas pierden el norte en los objetivos y hacen cualquier desastre. Abrir canales de comunicación permanente, es decir, utilizar diferentes medios, que la gente tenga lo que se llama el feedback, ¿no? O sea, volver claro, exactamente, volver a decir, mire, esto no me gusta, esto sin ninguna represalia. Es decir, si la persona dice, a mi máquina le pasa esto, lo tiene que decir, y no que el jefe le diga, bueno, pero deja de quejarte. No, no, no. Hay que escuchar y tomar medidas. ¿Se entiende? Eso sí es importante. Y luego, el último, hacer seguimientos de los problemas que vayan surgiendo. Es decir, surge un problema, resolverlo y cambiar los métodos cuando sea necesario. Es decir, no siempre usar el mismo método. Porque si algo está fallando y se repite, verificar por qué está fallando, ¿no? Es decir, si yo pongo una persona a vender un producto y los clientes se quejan, yo no puedo decir, no, bueno, pero mi empleada, porque no quiero cambiar de empleada o no la quiero cambiar de lugar, la dejo, entonces sigo teniendo quejas y quejas todo el tiempo, ¿no? Y eso es un poco, sí, serían más o menos los 6 pasos así a grosso modo para darse cuenta. Pero lo más importante, como dije al inicio, es encontrar los fallos, ¿sí? Encontrar los fallos y a partir de ahí implementar, ¿no? Porque se puede agregar algún paso más o no. Que básicamente, Miguel, es mantener una mentalidad abierta, sobre todo abierta al cambio, de reconocer en qué fallo y qué debo hacer para poder modificar ese fallo de manera que me ayude, ¿no? Que me beneficie para poder mejorar sobre todo el trabajo con los colaboradores. Eso me parece bastante interesante y fíjate, muy importante. Sí, lo que tú dices es cierto, porque hay muchas empresas que tienen una mentalidad cerrada, y para mí mentalidad cerrada significa estar en la vieja escuela. Cuando hablo de vieja escuela, digo la vieja escuela de educación, educativa, y la vieja escuela empresarial. Es decir, el método empresarial antiguo, ¿no? Es decir, que todo se hace por intuición. O sea, ¿por qué los países que son ricos son ricos? Porque hacen todo por cálculo. Tiene todo lo calculan, todo, es decir, el comportamiento de la gente, las actitudes, la calidad, todo está calculado. Entonces, de esa manera, exactamente, pero incluso la gente en los países desarrollados o ricos reciben buenos salarios, ¿me entiendes? Es decir, entonces, ¿y por qué reciben buenos salarios? Porque tienen objetivos y esos objetivos los logran. Y como logran los objetivos, obtienen mayores ganancias. Entonces, la gente se sorprende porque en un garaje Google empezó en un garaje, por qué Facebook empezó en un garaje y luego se convirtió, porque fueron marcando pautas a través de estadísticas y de análisis complejos en los cuales, y científicos, en los cuales van viendo cómo funciona. En cambio, la vieja escuela lo hace por intuición, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo, el panadero italiano que se puso en la panadería y dice, yo hago 100 panes por día y los vendo, entonces los vende, y luego, claro, y luego no analiza que él puede hacer un marketing, no sabe que existe el marketing y que podría en vez de vender 100, pues capaz que podría vender 200. Pero como no utiliza, no sabe lo que significa marketing ni publicidad, entonces no lo puede, no puede mejorar su empresa. Entonces termina siendo siempre, ¿no? Y luego viene Amazon y dice, porque Amazon me sacó a todos los clientes. Y claro, pero lo que pasa es que Amazon utilizó todo un método científico de venta. Eso es lo que la gente no entiende. Es decir, mientras el almacenero o el panadero siguen su viejo rollo, o el que tiene el bar de la esquina, y viene McDonald's con su método de venta y arrasa, pero no es que sean malos tíos, simplemente usan métodos científicos, ¿se entiende? Estadísticos, es decir, y en eso se basan, y por eso venden, y venden, y venden, y hay McDonald's en todo el mundo. Bueno. No, totalmente de acuerdo, fíjate. Y esa mentalidad o esa visión de planifico y luego ejecuto. Claro, exactamente. Planifico y luego ejecuto y no me equivoco. ¿Entiendes? Es decir, claro, y no ejecuto y sí, clarísimo. Pero además hay otra.
no mantener esa visión de decir, voy a ejecutar y a ver qué pasa. Claro, pero además hay otra cosa, es decir, se valora a los valores. Es decir, en una empresa, los valores, quiero decir, del personal, ¿no? Los valores del personal se valoriza mucho. Es decir, la gente que tiene ideas se valoriza mucho. Entonces, a esa gente se la rescata automáticamente, además de darle mejores salarios, y que tiene ideas para que la empresa se desarrolle. En cambio, la vieja escuela no tiene eso. La vieja escuela dice, yo soy el dueño y y se hace acá lo que yo quiero. ¿Se entiende? Entonces, esa vieja escuela no funciona. Si tú vas a Amazon, el dueño no está en Amazon. No está el dueño diciendo, yo soy el dueño y acá se hace lo que yo quiero. No, el tío tiene un montón de científicos profesionales que están todo el tiempo midiendo a ver quiénes son los valores que van rescatando. ¿Se entiende? Entonces, funciona de otra manera totalmente diferente. Y ese es el problema de lo que tú decías de la mente cerrada y la mente abierta. Ahí está la diferencia. Claro, perfecto. ¿Se entiende? Miguel, ya estamos en la parte, sí, ya estamos en la parte final de la entrevista. Vienen un par de preguntas que a mí siempre me gusta hacerle a las personas con las que converso porque me ayuda a ver un poco más acerca de su forma de pensar, de su forma de ser. Y la primera que yo te quiero hacer a ti es que me menciones 3 libros que te han inspirado y por qué te inspiraron, Miguel. Bueno, yo te menciono 3, leí un montón, porque yo desde pequeño ya leía, desde que empecé a leer siempre leí. Y he leído de todo, los clásicos, todo. Pero en este plano de coaching ontológico, el primer libro más popular, además, que se ha vendido como caramelo, es uno de Emotional Intelligence, inteligencia emocional, de Daniel Goleman, que es un psicólogo de Estados Unidos, y que trabaja sobre el uso de las emociones e inteligencia conjunta. Digamos que, si bien Goleman no es el creador, es quien desarrolló toda la idea, ¿no? El segundo es un libro de Joe Dispenza, conocido por alguna película, ¿Quién eres tú?, que era un poco mística. El placebo eres tú, se llama el libro, que es un neurocientífico también muy conocido y que aconseja entrenar la mente para superar obstáculos diarios. Es mucho más profundo el libro y es importante para saber que la mente puede lograr. Él dice que todo lo que es genético se puede cambiar, o sea, a través de la mente. Bueno, es muy interesante. Y el tercero es uno de un argentino, de Bernardo Estamatea, se llama Gente Tóxica, que es un psicólogo, y este libro plantea la antítesis de la ontología, analiza el resultado de emociones y pensamientos negativos, es decir, que la gente tóxica es lo que más existe. O sea, en el planeta lo que abunda es gente tóxica. Es decir, que no se preocupan por mejorar, ¿no? Es decir, si ni siquiera se preocupan por mejorar su apariencia, mucho menos se van a preocupar por la ontología. Bueno, esos serían los 3 libros, más o menos. Sí. Además son libros baratos, porque como ya son... No, fíjate, el primero ya lo leí, el tercero lo estoy leyendo ¿sí? porque me llamó mucho el título, me llamó mucho la atención, gente tóxica, Sí, bastante interesante. ¿te lo El segundo sí, no, está muy bueno. Sí, es muy bueno, fíjate. O sea, me ha llamado mucho la atención y sobre todo por, como lo mencionás, es como la otra cara de la moneda. Si bien ya teníamos la parte de Claro, la exactamente. ontología. O sea, o te desarrollas ontológicamente o te vuelves tóxico. Porque nadie está en el medio. A ver si, pues sí, bueno, puedes estar un poquito, ¿no? Por ahí un poquito tóxico y un poquito desarrollado. Pero, es decir, pero si te dejas estar, si no encuentras que alguien te regale un libro o te interese por la ontología, entonces te vuelves tóxico porque la mente y las emociones necesitan rellenarse con cosas. ¿Entiendes? O sea, yo tengo otros libros más profundos y yo hablo del vacío existencial, que es un vacío que se produce en la gente. Entonces la gente no cuesta, porque si se vacía se enferma y se muere. Entonces, para no vaciarse, se intoxica. Es mejor ser malo que estar vacío. ¿Se entiende? Ser jodido es mejor que estar vacío. Claro. Así reacciona la mente. Por eso, como yo decía, el psicólogo que había mencionado, bueno, decía que la mente es muy peligrosa, es verdad.
Jung. Yo no sé cómo se pronuncia, Jung o Jung. Carl Jung. Carl ¿Cómo, Jung. cómo se pronuncia? Carl Jung, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, Perfecto. No, buenísimo, buenísimo, Miguel. Te pregunto para cerrar, si pudieses ir a un punto de la historia humana, Miguel, ¿a dónde irías y por qué? bueno, si fuera el pasado, me gustaría el Renacimiento, siempre lo pensé, ¿no? Porque fue ¿Por qué? una unión entre lo antiguo y lo moderno, donde la ciencia y las artes comenzaron un importante desarrollo, ¿no? Bueno, a pesar de que la Inquisición nos prohibía todo, todo se hacía igual, ¿no? O sea, los mejores artistas y todo, ¿no? Claro, fue una etapa muy especial, ¿no? O sea, de mucha creación, pero también de mucha represión, donde se prohibían cosas y todo lo demás. Y bueno, el ser humano ha tenido muchas etapas, ¿no? Y si fuera el futuro, sería dentro de 1000 años. Yo puse 1000 años, pudiera haber puesto 500 años, ¿no? Digo, ¿no? Supongo aquí. Entonces, cuando no exista ni política ni religión, ya que yo leí un libro sobre inteligencia artificial donde decía que en el futuro todo se va a organizar a través de la inteligencia artificial. Organización social y económica de la humanidad, toda completa, organizado por máquinas. Claro, Es decir, de hecho, nosotros estamos ahora usando la inteligencia artificial. Es decir, todo lo que es redes sociales está hecho, todo lo que es los buscadores, sobre todo Google, sí, por supuesto. es todo Es uno inteligencia de los medios artificial. que ha facilitado poder hacer esto. Claro, es decir, todo eso es inteligencia artificial, y la inteligencia artificial te prohíbe o no. Ahora que empezaron las prohibiciones, ¿no? Con esto de la pandemia, no se permite o no se permite esto. Si tú pones en YouTube pones algo porno, la inteligencia artificial enseguida lo detecta. Si pones algo de violencia, enseguida lo detecta y lo borra. Encima te anula. O sea, todo lo hace la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial en un futuro, que ya ha habido algún film por ahí, una película, seguramente, y seguramente también habremos descubierto otros planetas, y la ontología ya será algo arcaico, habrá otras ciencias humanas que nos reemplazarán, ¿no? Es decir, claro, es decir, alguien escuchará el podcast alguna vez y diga, oh, estos tíos estaban mal de la cabeza. Por eso, yo creo que sí, Totalmente lo de más acuerdo. importante de todo para terminar es trabajar sobre uno mismo, descubrir nuestras capacidades, desarrollar habilidades, bueno, comprender que no nacemos terminados, eso es importante también, saber que tenemos que perfeccionarnos, mejorarnos, hay que, a pesar de todo, aunque cometamos errores, nos equivoquemos, entonces saber que hay una ley de acción y de reacción, entonces hay que leer, estudiar, descubrir, hay que hacer todo para ser mejor, pero no mejor como una cuestión egocéntrica, sino como lo dije al principio, para sentirse bien con uno mismo, ¿no? Eso, y con la persona que compartas la vida, o las personas que compartas la vida. Eso es importante. Así que, bueno, gracias por la entrevista, Antonio, me Claro. encantó. Así que ya la escucharemos también. Buenísimo. Claro, claro que sí. Bueno, Claro que sí, créeme, fue un gustazo haberte tenido aquí, un placer de viaje haber podido conversar con vos. Este es un tema que da para muchísimo, creo que abordamos ciertas cosas que a la gente le va a parecer muy, muy interesante de escuchar y posteriormente de leer en la continuación de tu libro, que creo que es muy, muy importante claro. porque solo haciendo cosas diferentes es que podemos lograr cambios. Definitivamente estoy de acuerdo Sí, con eso. es un tema muy importante porque yo vi que había poco material sobre esto. Había mucho material americano y poco material en Europa, incluso no hay mucho. Y que entonces me imagino que en Latinoamérica mucho menos. Pero bueno, como yo te decía, hay países que se están volviendo un poco colectivistas y están censurando, ¿no? Yo estuve en algunos países centroamericanos y hay libros que no los encuentras, es decir, que están prohibidos intencionalmente, ¿no? Aunque te dicen, sí, usted puede traerlos, pero no están ahí. Entonces, Claro que sí. esas cosas a mí me parece que para que una persona se desarrolle tiene que leer todo, como tú, ¿no? Que tú lees todo. Bueno, una persona tiene que leer todo, saber que existe eso. Si uno dice, bueno, voy a leer la lucha del asesino más grande del mundo, ¿no? Alemán, entonces está bien, lo pueden leer para analizar qué pasó, ¿no? Cómo pensaba ese tío, para comprender, porque ahí está la otra empatía, ¿no? La comprensión del mal, o sea, porque yo comprendo que hay gente que hace daño. Entonces, cuando lo comprendo, puedo comprender por qué yo puedo ser mejor. Son
son lo que se dice contrastes, son contrastes, ¿no? Así que... Claro. Bueno, Antonio, un gustazo. Y me voy a un karting porque estoy haciendo un trabajo sobre karting, porque yo estudié ingeniería también. Y para no aburrirme, suelo hacer, claro, suelo hacer de todo un poco. Así que un gustazo. Y